Buen día, chicos, farmacología grupo A. Vamos a continuar el avance. Buen día, doctora. Buen día. Vamos a entrar a lo que es autónomo, la segunda unidad. Voy a proyectar y vamos a esperar a sus compañeros, ¿no? Bien. ¿Leyeron el tema? Sí, más o menos. Sí, doctor. Muy bien. Y nuevamente ese tema es un recordatorio, ¿no? Lo que ya han visto en fisiología, anatomía. Creo que ahora ya le vamos a dar el enfoque de la farmacología, ¿no? Entonces esperaremos un ratito a sus compañeros, que sea la hora. Si hay alguna consulta, antes de que comencemos la clase, pueden hacerla. Si no, vamos a esperar, ¿no? Faltan unos minutos. ¿Sí? Bien. El tema es sobre autónomo. Tenemos acá ya la introducción a la farmacología del sistema nervioso autónomo. Y el objetivo de este tema es que ustedes puedan diferenciar el lugar de los receptores para poder relacionar cuáles van a ser los posibles efectos de los fármacos que se administren, ¿no? En el organismo del paciente y por ende desencadenar un efecto. Y comprender un poco más el mecanismo de acción que hemos estado comentando y ejemplificando, ¿sí? Por ello es que vamos a ver de que la porción motora del sistema nervioso central va a estar formado. A ver, ustedes díganme, ¿por qué sistemas? ¿Cuáles serán los neurotransmisores? Por el simpático y el parasimpático. El simpático y el parasimpático. Muy bien. ¿O será que podemos incluir algún otro sistema? Vamos a ver. Bueno, entonces, el sistema nervioso, ya como lo dice su nombre, autónomo, ¿no? Es un sistema independiente donde nosotros como seres humanos no podemos ejercer un control, ¿no? Por eso me dice independiente, autónomo, ¿no? Y los órganos que están bajo este sistema son el aparato gastrointestinal con ese proceso de la digestión, o el flujo sanguíneo, ¿no? El gasto cardíaco, son funciones que no podemos controlar, o son funciones viscerales, también podemos decir. No podemos nosotros controlar, ¿no? De manera directa. A diferencia de lo que es el somático, donde sí podemos ejercer ciertos cambios o tomar decisiones, como por ejemplo el movimiento. Podemos caminar de un lado a otro porque nosotros estamos tomando esa decisión, al igual que tomar alguna postura, ¿no? Sentados, parados, recostados. Y tenemos también la respiración. En este caso la respiración se considera también un efecto, un mecanismo mixto, vamos a decir, porque en el momento en que nosotros o yo estamos hablando,
nosotros optamos por hablar, ¿no? Pero cuando estamos durmiendo, se vuelve un sistema automático, ¿no? Entonces, por eso hay algunos autores que lo catalogan como mixto, de forma correcta. Y si hablamos de la anatomía, ustedes creo que han estado un año, ¿no? En anatomía. Y el sistema simpático, este sistema tiene una distribución, un origen, ¿no? Y es a nivel toracolumbar, donde está compuesto por fibras preganglionares, y estas fibras preganglionares ustedes han visto que terminan en, ya sea en ganglios prevertebrales, ¿no? Delante de los cuerpos vertebrales, y a los lados o paravertebrales, ¿sí? Entonces está conformado por las fibras preganglionares y a su vez también por fibras postganglionares, ¿ya? Las fibras postganglionares van a inervar, me dice, a tejidos. Y si hablamos del sistema parasimpático, este tiene esta distribución cráneo-sacral, ¿no? Va del toracolumbar. Y se origina a través de fibras preganglionares que van a salir de lo que es el sistema nervioso central y van a estar representados por pares craneales como el tercero, el séptimo, noveno, décimo. ¿Qué pares son ellos? El tercero, ¿qué par llega a ser, chicos? El oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Muy bien. Además, me dice, de la tercera y cuarta sacra, ¿no? Y van a terminar en ganglios, obviamente van a denominarse estos ganglios parasimpáticos, ¿no? Que van a estar ubicados, me dice, fuera del órgano que van a inervar. Por ejemplo, me dice, se puede dar la denominación, o sean ejemplos de ellos, el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino, no vayan ubicándose con anatomía, el ganglio submandibular, el óptico, los pélvicos. Y otra característica de este sistema parasimpático es que también pueden terminar de manera difusa, dice, formando esas redes, ¿no? Con las terminaciones nerviosas en el interior, las paredes de los órganos, ¿no? Esas paredes pueden llegar a ser óseas, ¿ya? Ya tenemos un poco la representación de esto, ¿no? Decíamos simpático, toracolumbar, y estamos viendo de que el neurotransmisor de este sistema es ¿cuál? ¿Cuál es? Colina. ¿Será simpático? Adrenalina, noradrenalina, serotonina y dopamina. Muy bien. Entonces estos son. Pero tampoco es que esté mal cuando su compañera dice acetilcolina, ¿no? ¿Por qué? Y acá también estamos viendo en la imagen. Noradrenalina, pudiésemos decir, acetilcolina. Porque ¿Me escucho? los nervios ganglionares siempre van a ser colinérgicos. A ver, no me escuché. Hay un ruidito. Nuevamente, por favor, Los repítanos. preganglionares, Doc, van a ser como Se cortó su micrófono. van a ser mixtos, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué serán pero mixtos? Porque lleva tanto como... Tiene ambos receptores, tanto muscarínicos, nicotínicos, y también va a tener receptores de adrenalina y noradrenalina. ¿Pero cuál será la finalidad? Hemos hablado muchas veces de esto, o en fisiopatología también han debido comentar. Tal vez la activación y el otro la inactivación. ¿Ya? Entonces, ¿qué se está produciendo con eso? Un mecanismo de compensación, ¿no es cierto? Homeostasis, equilibrio. Pero vamos a ver de que en este caso, como ustedes decían, los neurotransmisores son ellos tres: adrenalina, noradrenalina, dopamina, o incluso nos dice la serotonina, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Decíamos que estaban conformados por fibras pre y postganglionares. Y en el caso, acá tenemos también otra diferencia, en el caso del sistema simpático, se dice que las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. Y si hablamos del sistema parasimpático, es lo opuesto, ¿no? Presenta fibras preganglionares largas y postganglionares cortas. Bueno, eso para un poquito recordar, ¿no? El neurotransmisor del sistema parasimpático, entonces, va a ser
la acetilcolina, de preferencia en mayor proporción, ¿no? Porque acá también estamos viendo a la noradrenalina, ¿no? Y también podemos aprovechar de que los receptores del sistema parasimpático, acá tenemos un ejemplo de lo que son los receptores, ¿cuáles son? Aquí está. Nicotínicos y Muscarínicos y nicotínicos. Muscarínicos y nicotínicos. Muy bien, y acá miren, el sistema simpático solo me está mostrando, a ver, alfa, beta, acá abajo tenemos dopa. Y esto es muy importante, chicos. ¿Qué me dice acá? Dopa, músculo liso vascular renal. ¿No? Tendrá que, por ejemplo, y acá podemos un poquito relacionar la importancia de que esté a nivel renal, porque me va a regular, dependiendo de cuál sea, ¿no? Si es agonista o antagonista, me va a regular lo que es la presión arterial, ¿sí? O acá arriba me está mostrando algunos receptores a nivel cardíaco, a nivel músculo liso, a nivel glandular, y vamos a ver cuál es la relación o el efecto a nivel glandular. Vamos a ver de que sobre todo el sistema parasimpático, ¿no? Tiene una relación directa y mayor o intensa a nivel de las células glandulares, ¿no? Más que lo que es el sistema simpático. Ahorita vamos a analizar eso, ¿no? Y otra cosa, si ustedes recuerdan, el día de la clase pasada, habíamos visto el feocromocitoma, ¿no? Ese tumor benigno. Y acá podemos recordar de que la glándula suprarrenal nos decía de que tenía un origen, ¿no? O tenía fibras del sistema simpático y es por eso que esta secretaba los neurotransmisores que corresponden a ese sistema, adrenalina, noradrenalina, y por eso habíamos visto de que este paciente se elevaba de manera súbita e intensa la presión arterial, ¿no es cierto? Bien. A ver, ¿qué más? Y acá tenemos otros lugares, miren, glándulas sudoríparas. ¿Recuerdan ustedes cuál es el efecto a nivel de las glándulas sudoríparas? Bueno, del sistema simpático. Acá, por ejemplo, van a hacer dos efectos. Estimulación o inhibición. A ver, ¿qué dicen? ¿Hay alguien que quiere comentar? estimulación. Creo que es inhibición, doctora. Inhibición, pero vamos a ver qué es indirecta, ¿ya? Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Foramen sacral, toracolumbar, los neurotransmisores. Y bueno. Acá tenemos un tercer sistema, ¿no? Decían ustedes simpático o parasimpático. Y también podemos considerar como tercer elemento, me dice, al sistema nervioso entérico. ¿Sí? Entérico ya me da la ubicación. Está situado, ubicado en el aparato digestivo gastrointestinal. Y este a su vez está conformado por plexos. También recuerdan ello, ¿no? El plexo mientérico de Auerbach, que tiene la función de ¿qué? A ver, acá vamos a hacer un alto. Como les pedí que estudien solo los receptores, ¿no? Era para que enfaticen, pero si podían leer todo el tema, tienen que leer. Tres personas creo que han ido participando. Apellidos, chicos. Barraldo. Doc, el de Ibarra. Auerbach, Velarde. Velarde, Barral. Garay, Ibarra. Garay, Garay. Ibarra, doctora. Garay e Ibarra. Ya. ¿Qué quería decir con el de Auerbach? No sé si era Velarde. Sí, Doc. El de Auerbach era la contracción Ya. de la musculatura lisa. Y el de Meissner era la inervación como tal. Ya. Entonces, ¿en qué momentos pudiésemos ver a estos plexos activos? ¿O bajo el dominio de qué sistema? Porque vamos a ver de que estos sistemas siempre van a interactuar, ¿no? Por eso hemos hablado de homeostasis, ¿ya? A ver, ¿quién quiere comentar? Doctora, estos plexos más que todo se activan con el parasimpático y, por ejemplo, en el mientérico de Auerbach aumentaría lo que es el peristaltismo y en el submucoso de Meissner lo que serían las secreciones gástricas o, bueno, secreciones de las glándulas. Sí, gastrointestinal, ¿no es cierto? A nivel gastrointestinal. ¿Ustedes?
Ibarra. Ya. Ibarra. Bueno, es eso. Por eso es un temita facilito que nuevamente están recordando. Y acá abajo ya les dice, este sistema nervioso entérico puede recibir fibras tanto del sistema parasimpático, que son preganglionares, y del sistema simpático, que serán postganglionares. Pero no solamente recibe fibras de estos sistemas, sino que también recibe fibras, o contiene, me dice, fibras sensoriales. Acá vamos a tener acá nuestra mucosa, eso también lo tienen en el libro. Y acá ya vemos a nuestras fibras sensoriales. ¿Cómo se van a activar esas fibras sensoriales? Desde el nombre ya no nos da la respuesta. A ver. Y también estamos viendo que están interconectadas, ¿no? Con los sistemas que hemos visto. A Por ver. la distensión del órgano, doctora. Así es. Entonces, ese es otro tipo de estímulo, ¿no? El movimiento peristáltico, aunado con lo que es esta presión a nivel de la pared, y que va a llevar esa información, y posiblemente quien responda hacia el sistema parasimpático, con lo que ya dijeron ustedes, ¿no? El movimiento peristáltico, que va a ir, que va a hacer que el bolo vaya migrando a nivel distal. Una vez que no exista nada a nivel luminal, entonces puede activarse el sistema simpático, regulando, equilibrando todo aquello, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de química de los neurotransmisores, se está refiriendo al neurotransmisor que está liberando cada sistema, ¿no? Ya ustedes decían que el sistema parasimpático libera acetilcolina, y por ende, no sé si eso ya lo saben también, va a tomar la denominación de estas fibras, ¿no? De ser fibras colinérgicas. Y en el caso de la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Como neurotransmisor, va a originar el nombre de las fibras noradrenérgicas. Y en lo que son la liberación de dopamina, estas corresponderán a las fibras dopaminérgicas, ¿no? Tomarán ese nombre. Esto ya lo hemos mencionado a nivel de lo que es las células de la médula suprarrenal, ¿no? Decíamos que estas pueden liberar neurotransmisores que corresponden al sistema simpático, como la adrenalina, noradrenalina, representadas por el feocromocitoma, ¿no? Pero no solamente se van a liberar estos neurotransmisores específicos o propios, ¿no? Sino que también existen otras sustancias, otros transmisores, me dice, que toman la denominación de cotransmisores. ¿Qué se entiende por cotransmisores? Son transmisores que van a liberarse a la par, ¿no? De esos neurotransmisores, ya sea el sistema simpático, el parasimpático, y podrán ayudar a que se ejerza el efecto, ya sea, bueno, estimulante o inhibitorio. Ayudan a, ¿no? Y vamos a ver que todo este proceso, hasta que se ejerza la acción de estos neurotransmisores, existen pasos o procesos, ¿no? Cambios. Y es el SALAT, ¿no? Se denomina SALAT, donde la S está representada o se refleja lo que es la síntesis del neurotransmisor. Ahorita ya vamos a ver, ya lo han visto también, la almacenamiento. Luego del almacenamiento se podrá desencadenar la liberación del transmisor, luego la activación de los receptores y la terminación de la acción del transmisor. Acá también estos neurotransmisores no van a estar de manera ilimitada o por mucho o todo el tiempo, ¿no? Entonces también tienen su fin de acción, al igual que los fármacos, ¿no? Acá ya estamos viendo cómo es que se realiza la síntesis hasta la terminación de acción del sistema parasimpático. Y a la derecha tenemos al sistema simpático, ¿no? Las nuevas ediciones ya nos traen otros dibujitos un poquito diferentes, pero con el mismo significado, y este es mejor para mí, ¿no? Y lo vamos a explicar, pero igual. Vamos a hablar de lo que es el sistema parasimpático. Entonces vamos a seguir el SALAT, ¿no? De ese orden. Y acá ya tenemos, por ejemplo, a nuestra colina,
¿sí? Estamos viendo que es ingresando a nivel de la neurona terminal presináptica, ¿no? Y quien ayuda es un transportador que tiene forma de pelotita y se le da la denominación de un transportador A. Y donde no solamente va a permitir el transporte de la introducción de la colina, sino también de otras sustancias, en este caso, como ejemplo, ponen el sodio, ¿no? Entonces ya esa es la etapa inicial de lo que es la síntesis. Una vez que la colina está dentro de la terminal, las mitocondrias participan a través de la administración o liberación, ¿no? de la acetilcoenzima A. Entonces, estas dos sustancias se van a unir y, ayudados por la colinoacetiltransferasa, va a llegar a formarse a sintetizarse la acetilcolina, ¿no es cierto? Hasta acá se sintetizó. Pero siempre, tanto en el sistema parasimpático, en el sistema simpático, van a haber inhibidores, miren, están encerrados estos signos negativos, y estos son los que van a ser inhibidores o van a ser considerados como antagonistas. En el caso de la introducción de la colina, quien está ejerciendo ese efecto inhibitorio son los fármacos hemicolíneos, ¿no? Pero una vez que se ha sintetizado la acetilcolina, síntesis, ¿cuál será el otro paso que estamos viendo aquí? Almacenamiento. Sí, almacenamiento. Almacenamiento. Entonces, el almacenamiento de la acetilcolina también se presenta por la ayuda de este transportador, ¿no? Que es B. Y vean que se ha llegado a almacenar la acetilcolina como neurotransmisor, el ATP, fósforo, o como cotransmisor, el que posiblemente ayude a regular, ¿no? Esta actividad de la acetilcolina. Entonces, en este paso también existe otro inhibidor o antagonista. Entonces, el besamicol será el que produce el efecto antagónico del almacenamiento, ¿sí? Luego, el siguiente paso es el de la que se está produciendo acá. Liberación. La liberación de los neurotransmisores. Bueno, y resulta de que para que se produzca la liberación de estos neurotransmisores tiene que existir, me dice, la fusión tanto de la membrana de la vesícula que carga la acetilcolina con la membrana de la terminal presináptica, ¿no? Eso se produce gracias a, me dice, el ingreso de calcio, ¿sí? Que va a hacer que exista en este proceso de la fusión de las membranas la activación de estas enzimas. Miren, están representadas con estas figuritas como gusanitos. Son proteínas de ambas membranas que podrán ser pues la SNAP45, la sinaptotacmina, la sinaptobrevina, ¿no? Bien, entonces una vez que hay esta interacción se libera la acetilcolina, ¿sí? Entonces en esta etapa también existirá una sustancia que produzca la inhibición de la liberación. Y miren, tenemos a nuestra toxina botulínica, o podemos decir el Botox, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben qué aplicación pudiésemos obtener con el Botox. Parálisis. Parálisis, ¿no? Entonces, de forma estética decía, esas me van a generar una parálisis de la contracción muscular y de esa manera pues se borrarán, por ejemplo, esos pliegues, ¿no? En el rostro, a nivel nasogeniano, ¿no? Para un poquito dar ese aspecto de rejuvenecimiento, ¿sí? Entonces se está impidiendo la contracción muscular. Se está ejerciendo ese efecto antagonista o inhibitorio con la toxina botulínica hacia lo que es la acetilcolina, ¿ya? Obviamente esto no va a durar mucho tiempo, ¿no? Máximo unos 3 meses, ¿sí? Dependerá de la vida media. Bueno, entonces, si es que se liberó la acetilcolina, esta puede regularse de varias maneras, tomando en cuenta lo que es el neurotransmisor y el cotransmisor. Miren qué estamos viendo acá. Tenemos estos receptores a nivel presináptico,
y en este caso van a guardar o recaptar, ¿no?, a la acetilcolina. Entonces, por eso toman la denominación de autorreceptores, ¿ya? A nivel presináptico. Y los que van a captar o guardar a los cotransmisores se denominarán heteroreceptores. Ya es otra forma de regular, de evitar que la acetilcolina esté pues en la hendidura y de esa manera se evita la interacción con los receptores, ¿no?, a nivel sináptico. Pero una vez que se liberó, entonces lo próximo será el que se activen los receptores, y una vez que se han activado los receptores, decimos que siempre va a existir algo que equilibre, regule. ¿Y quién es esta? Es la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? Esta formita de una alguita, creo. Entonces, esta acetilcolinesterasa inactiva a la acetilcolina, dividiendo a esta en dos sustancias que van a ser, bueno, vamos a repetir, inactivas. Se pierde el efecto de la acetilcolina. Y estas sustancias inactivas son la colina y el acetato. ¿Sí? Esto van a guardar, lo que hemos mencionado, para estudiar los agonistas colinéricos. Entonces, la acetilcolinesterasa metaboliza la acetilcolina. ¿Ya? Y algo similar ocurre con lo que es el sistema simpático. Todo ese proceso, el salato. Miren, acá tenemos al elemento, sustancia inicial, la tirosina, ¿no?, que está ingresando, ayudado por ese transportador, junto con el sodio. Una vez que está la tirosina dentro del terminal presináptica, ayudados por la tirosina hidroxilasa, va a conformar lo que es la dopa. Y esta, bueno, hay algunos libros que nos dicen, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre, pero se modifica la dopa y se transforma a dopamina. Entonces, ya tenemos nuestra síntesis de dopamina. Y en el caso clínico del feocromocitoma, ustedes como tratamiento mencionaron, algunos de ustedes, a la metirosina, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, la metirosina es un antagonista de la tirosina hidroxilasa, decían, ¿no? No se va a llegar a sintetizar la dopamina. Y desde ya, si se frena, si se inhibe la síntesis, todo lo que está acá abajo no se llega a evidenciar. Y por ende, el cuadro que presentaba el feocromocitoma se ve inhibido, ¿no? Entonces, inhibidor de la síntesis de la dopamina, la metirosina. Inhibidor. ¿Por qué? ¿A qué nivel? Inhibe la tirosina hidroxilasa, esa enzima. El otro paso es el de nuevamente producir el almacenamiento, ¿no?, en estas vesículas, con el transportador que está con el nombre de B. Acá ya tenemos a nuestra noradrenalina, nuestros cotransmisores, y también se tiene que cumplir la liberación, nuevamente con el ingreso, ayudados con el ingreso del calcio, la interacción de las proteínas de ambas membranas, de la vesícula que capta la adrenalina, noradrenalina, y la terminal presináptica, ¿no? Acá también tenemos a otro inhibidor, pero que está desencadenando este efecto inhibitorio de la liberación, como lo es el bretilio y la guanetidina. Entonces vamos a mencionar la guanetidina en el tema de antihipertensivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bloqueando la liberación. Entonces, si no hay este neurotransmisor adrenérgico, entonces no hay vasoconstricción y se podrá ver una disminución de la presión arterial, ¿es cierto? Bien, hasta acá se liberó, ejerce sus efectos en los receptores alfa, beta, dopa, pero existen estos mecanismos un poquito diferentes que los de la acetilcolina, ¿no? Porque menciona, miren, se produce un mecanismo de recaptación. Ya, eso creo que ya las nuevas ediciones no lo traen, pero sí se evidencia. A veces es lo bueno de las versiones anteriores, nos traen esquemas un poco más bonitos, mejor elaborados, o nos dan una explicación más amplia.
el hecho, en las últimas ediciones, a ver, no trae lo que es el nombre de las proteínas, ¿no? Quizás porque no hay mucha relevancia, pero es bueno, ¿no? Saber con qué tipo de proteínas se está relacionando para desencadenar la liberación. Pero, bueno, entonces sabemos de que hay este proceso de recaptación tipo 1, presináptica, y un proceso de recaptación tipo 2, postsináptica. Además, a nivel presináptico, lo mismo que hemos visto en el sistema parasimpático, el autorreceptor, el heteroreceptor, ¿no? Y este mecanismo de recaptación tipo 1, este efecto de inhibir, miren acá, la recaptación tipo 1 lo realiza, por ejemplo, me dice, la cocaína y los antidepresivos tricíclicos. También habíamos alguno de ustedes, estábamos analizando el efecto de la cocaína, ¿no? A ver, ¿qué efectos, qué signos, qué cuadro nos desencadena la cocaína? ¿Cómo va a estar ese paciente que inhale, vamos a decir, a ver, como ejemplo? ¿Cómo lo vamos a ver? Nadie sabe. Bueno, teóricamente. ¿Cómo es este? A ver, ¿quién quiere opinar? Se han ido a desayunar, chicos. Despierten. Va a estar agitando. Me imagino, como es simpático mimética, va a dilatar las pupilas, va a aumentar la temperatura corporal, va a hablar, no sé, como una inquietud del paciente, más o menos así. Eso, es un paciente activo, eufórico, tal vez agresivo, ¿no es cierto? Entonces, es el paciente que está presentando un efecto que deriva de la cocaína. Pero, ¿qué estamos viendo? Decirles que el efecto no es el efecto directo de la cocaína como tal, ¿no? Porque no se está uniendo a ningún receptor la cocaína. Lo que está haciendo es, como dice acá en el dibujo, inhibir la recaptación de la noradrenalina. Quien está haciendo todos esos efectos, todos esos cambios de acuerdo a la cantidad, dosis que está siendo administrada o inhalada por el paciente, lo realiza la adrenalina, noradrenalina. Entonces, se potencializa el efecto. Si se inhibe la recaptación, hay mayor cantidad de este cotransmisor a nivel de la hendidura y por ende va a haber mayor actividad sobre los receptores, ¿sí? Y también habíamos visto, ¿no? De que los efectos colaterales que puede desencadenar la cocaína en la mucosa nasal. ¿Cuál era? Vamos a relacionar. Receptores dijeron alfa, beta, dopa. Yo les digo, en alfa puede ejercer su efecto. De manera indirecta, pues, obviamente. ¿Qué va a producir el neurotransmisor adrenérgico a nivel de alfa? ¿Cómo es nuestra mucosa nasal? Ya con eso me dan la respuesta. ¿Nadie? Alfa, ¿dónde está? A ver, apellido. ¿Dónde se encuentra alfa 1? Porque les pedí que estudien. Alfa 1. Músculo liso. Músculo liso. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? El primer estudiante que respondió. Velarde. Velarde. Muy bien. Entonces, músculo liso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué tiene nuestra mucosa? Vasos sanguíneos, músculo liso, ¿no? ¿Qué efecto va a desencadenar? Epistaxis. Velarde. No. Contracción, Doc. Contracción, vasoconstricción, ¿no? Ante un estímulo continuo, entonces puede desencadenar una disminución del flujo, y la disminución del flujo, si no tiene irrigación en el tejido, ¿qué pasa? Porque cuando vemos la mucosa nasal es rosadita, roja, ¿no? Claro, húmeda. Y eso está dado por el flujo sanguíneo. Si no hay flujo sanguíneo, o, a ver, recuerden alguna película, algo que han hablado en fisiología también, o han leído un artículo. ¿Qué pasa si no hay flujo sanguíneo? No va a funcionar de forma óptima. Hipoxia. Bueno, si hablamos a nivel vascular de irrigación, isquemia, ¿no es cierto? Necrosis, perforación de tabique.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está sobreestimulando ese receptor alfa que ustedes han visto o mencionado, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Y acá abajo tenemos la recaptación tipo 2 que se produce a nivel postsináptico. Entonces, hay diferentes maneras de regular la presencia de estos neurotransmisores, ¿sí? Bueno, decíamos de que no solamente se liberan los neurotransmisores específicos de cada sistema, sino que también tenemos a los cotransmisores. Y al inicio del tema su compañera decía, bueno, la acetilcolina va a regular los efectos de la adrenalina en el sistema simpático, podemos decir la dopamina, ¿sí? Y por eso es que acá lo tenemos presente como cotransmisor, depende qué sistema esté regulando, ¿no? Ahora tenemos a otros, miren al ATP, adenosintrifosfato, ¿no? Para regular lo que es el efecto a nivel del sistema nervioso autónomo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? Que acá, bueno, va a, me dice, participar en el sistema nervioso entérico, o va a presentar un efecto estimulante a nivel cardíaco, la colecistocinina, repite, ¿no? Se puede considerar como un cotransmisor que presenta su efecto a nivel del sistema nervioso entérico, pero estimulando. O la dopamina, bueno, dopamina pudiese ser que regule el efecto a nivel del sistema parasimpático, la encefalina, el GABA, ¿no? El neuropéptido Y. Algo importante es el óxido nítrico, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción y efecto del óxido nítrico? ¿Dónde? ¿Quién va a participar? Es un vasodilatador Ya, es un vasodilatador. ¿Dónde se encuentra? en el endotelio. En la musculatura Actualmente lisa de los es esfínteres. alfa 1. Si produce vasodilatación, ¿será que es alfa el receptor? No. El músculo liso, sí, a nivel subendotelial, ¿no? A nivel endotelial. El endotelio me libera óxido nítrico y desencadena, por ende, vasodilatación. ¿Para qué sirve este efecto? Vimos también en feocromocitoma en la clase pasada. Cuando existe falta de oxígeno. Ya puede ser, pero en el caso del feocromocitoma iba a desencadenar una disminución en la presión arterial y ese ya es el efecto del óxido nítrico, ¿no? O vamos a estudiar de que existen fármacos que son agonistas colinérgicos que van a desencadenar la liberación de ese óxido nítrico y por ende una disminución de la presión arterial o de una vasodilatación en caso de que estemos hablando de la necesidad, por ejemplo, del flujo sanguíneo, de irrigación, ¿ya? Vasodilatación, ¿sí? Sí, algo teníamos que ver con lo que es la ubicación a nivel de esfínteres, ¿no? Tenemos a la serotonina. Entonces, la serotonina hemos relacionado también con el sistema simpático, ¿no? Se considera transmisor o cotransmisor. Ahora sí, nos dice, en las uniones excitatorias de la neuronal, puede ser central o también a nivel del sistema nervioso entérico. Porque vamos a ver que dependiendo del, acá tenemos bien la denominación 5HT, vamos a ver que tenemos 5 receptores de serotonina, dependiendo de la ubicación de esta nos va a estimular lo que es el vómito, ¿no? A nivel central y a nivel periférico. Entonces acá estaríamos en el futuro avanzando lo que son los efectos estimulantes que me van a desencadenar vómito, dolor, y de parte de los antagonistas se puede ejercer un efecto a nivel central, como decía, o periférico para inhibir el vómito, ¿no? La sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Entonces todos esos van a ser considerados como transmisores. Y ese es el repaso que ustedes me van a dar. Bueno, entonces, ¿lo quieren por lista o voluntario? Les doy ese poder de decisión, chicos. Vamos por un ratito. Mira la lista.
Porque si ustedes comprenden y conocen las ubicaciones, todo lo que hablemos de las patologías, mecanismos de acción y efectos, facilito va a ser. De que comprendan. Estoy esperando ya, chicos, la lista. Un ratito. Bien. A ver. Avan, ¿está? Sí, Doc. Bien. Avan, ¿dónde se encuentra el M2? No he estudiado. Acebo. Doc, ¿me escucha? Sí. Está en lo que sería el corazón. Ya, pero solo en corazón. En músculo liso, también en el sistema nervioso central, en el epitelio, Entonces, glándulas. lamentablemente sé que pueden leer, ¿no? Esa es la desventaja de estas clases, de estos repasos, ¿sí? Pero ya hace un momento decíamos, ¿no? El M1 se encuentra a nivel del sistema nervioso central. El M2 se encuentra en neuronas del sistema nervioso central, los 5 muscarínicos, es más, ¿no? Además, el M2, aparte del sistema nervioso central, se encuentra en miocardio y músculo liso. ¿Sí? ¿Dónde está Acebo? Aquí estoy, profe. Doctora. No hay problema, profe. Igual. A ver. El M5. Rapidito, porque si no voy a decir están leyendo y no va a valer su puntaje. ¿No sabe? En los vasos sanguíneos, tal vez. Pero aquí ya tenemos que especificar dónde, ¿no? ¿De dónde? En el endotelio de los vasos del corazón, también puede ser del cerebro y de las vísceras. Bueno, entonces diríamos sistema nervioso central, endotelio vascular, y acá podemos relacionar con lo que es el óxido nítrico, ¿no? O vasos sanguíneos de los vasos cerebrales. ¿Sí? Bueno, creo que no va a funcionar eso porque obviamente van a leer, ¿no es cierto? En algún momento yo voy a preguntar a medida que avanzo otros temas, voy a retroceder y de esa manera voy a preguntar. O en el transcurso del tema, desarrollo del tema. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro cuadrito, ¿no? Estábamos en M3, nos tocaba M3, y lo mismo decimos. Neuronas del sistema nervioso central, glándulas exócrinas. Les voy a ir indicando cuáles son los receptores que se van a tocar al hablar de las diferentes patologías, ¿no? Con más frecuencia. Glándulas exócrinas. Estamos hablando de glándulas exócrinas. Estamos hablando de, por ejemplo, la secreción lacrimal, salival, sudoración, ¿no es cierto? Y también vasos. Si consideramos vasos, ya ustedes decían, músculo liso. También tiene un endotelio. Entonces está regido bajo el dominio del sistema parasimpático. En el M4 seguimos con nuestras neuronas del sistema nervioso central y terminales vagales, ¿no? El vago. Y la denominación de vago para relacionar con el sistema parasimpático. El M5 en neuronas del sistema nervioso central, mencionaba su compañera, y decíamos endotelio vascular, ¿de dónde? De los vasos cerebrales. En especial, por eso me dicen, ¿no? Porque existe mayor número de receptores. Y también decían ustedes, los colinérgicos son los muscarínicos y los nicotínicos. Dentro de los nicotínicos tenemos a dos subgrupos, los NN, los NM. Los NN, ¿no? Que se encuentran a nivel de las neuronas postganglionares, ¿ya? Y en terminales, bueno, neuronas postganglionares, esto es lo que nos va a servir. Y si hablamos del NM, miren, NM siempre les digo, ¿no? Placas neuromusculares y continuamos con nuestro NM. Neuromusculares, ¿de dónde? Del músculo esquelético.
¿sí? En un momento decían, se evita la contracción del músculo. ¿Quién era el antagonista? Que evitaba la presencia de estos pliegues, arrugas, las patitas de gallo, por ejemplo. ¿Ah? El Botox. El Botox, la toxina botulínica. ¿No es cierto? Bueno. Y acá ya tenemos a nuestros receptores adrenérgicos, dopaminérgicos. Ya sabemos que son 2 alfa, 3 beta. Y hemos hablado sobre la alfa 1. En forma directa, ¿dónde se encuentra? En músculo liso. El alfa 2, acá tenemos 3 receptores. No vayan a lo directo. Esta parte, creo que en fisiología, pero no es tan necesario, ¿no? Esos son... Miren, acá estamos viendo los efectos o el mecanismo, la farmacodinamia, pudiésemos ver con el sodio, potasio y demás, ¿no? Pero si analizamos el alfa 2, tenemos 3 receptores específicos, plaquetas, lipocitos y músculo liso. ¿Ya? El beta 1 es el que tiene 5 receptores. Miren, corazón, encéfalo, lipocitos. Vamos a ver que también se encuentran a nivel del aparato yuxtaglomerular, ¿no? En el túbulo renal, nuevamente esto me sirve para hipertensión arterial, y además en el epitelio corporal ciliar, ¿no? El epitelio corporal ciliar estará pues a nivel de ojo. Entonces vamos a ver algún efecto cuando se active este receptor, ¿ya? A ver, adrenérgicas. Bueno, ya, acá ya estamos viendo la participación tanto del sistema adrenérgico y colinérgico a nivel renal, ¿no? Pero entonces 5 receptores: corazón, encéfalo, lipocitos, el aparato yuxtaglomerular renal y el epitelio corporal ciliar. Los 5 receptores. El beta 2 tiene, como el nombre lo dice, el número, estamos en músculo liso y cardíaco. Ahora, ¿qué más podemos acá analizar? Beta 2. Puede ver un poquito opuesto o regulatorio, ¿no? Con lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, que pueda repercutir en músculo liso, aumentando la presión arterial, un paso sanguíneo. A diferencia de lo que es el alfa 1, que no va a presentar ese efecto porque no se encuentra en corazón, solamente se encuentra en músculo liso, ¿no? Y de ahí podemos también hablar lo que son la selectividad de los fármacos, ¿no? En alfa 1 solo en músculo liso se evita el efecto colateral, a diferencia de lo que era beta 2 o, imagínense, beta 1, ¿no? Obviamente, habrá también selectividad, si decimos solo beta 1, pero se referirá en relación a los otros tipos de receptores, ¿ya? Y el 3, mayor proporción lipocitos, pero también puede estar con algunas fibras en corazón, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. No se olviden nunca para poder comprender los 4 temas que vienen por delante, ¿sí? Y si hablamos de los receptores dopaminérgicos, también decimos que son 5 receptores DOPA. 1, 2, 3, 4 y acá arriba el quinto. ¿Por qué? Miren, acá tenemos una agrupación, vamos a decir, donde se considera como DOPA 1 a la unión de o la presencia del D1 y el D5, ¿no? Y el D2, el grupo subgrupo 2 como solo D2, ¿ya? ¿Qué podemos decir de los DOPA? Miren, todos ellos se encuentran a nivel encefálico, ¿sí? Y en el caso del D1 y D5, además de encontrarse en encéfalo, estamos viendo que se encuentran en el músculo liso de riñón, del lecho vascular renal, ¿no? Entonces acá, como habíamos visto al inicio, vamos a poder relacionar con hipertensión arterial o con la falta, ¿por qué no? La falta de flujo de llegada al parénquima, a los glomérulos, ¿sí? Y D2, miren, encéfalo, músculo liso, ¿no? En general, ya no del lecho vascular renal, no solo del lecho vascular renal.
El de 3 solo se encuentra en encéfalo y el de 4 en encéfalo y en el aparato cardiovascular. Efecto en corazón y vaso cardiovascular. Entonces acá podemos analizar, tal vez relacionar con las diferentes patologías y ver cuáles son los efectos, ya sean agonistas, ¿no? O antagonistas. Vasoconstricción agonista, dilatación con el antagonista, pero que está ejerciéndose el efecto a nivel de alfa 2. Porque si vemos que vamos a ver una vasodilatación, ¿no es cierto? En músculo liso, pero esta va a ser desencadenada por el sistema colinérgico. Entonces van a haber siempre estas interacciones, participaciones, tanto en el sistema simpático, parasimpático, tal vez en mayor o menor proporción. O ustedes a veces, vamos a analizar en cardíaco, en agonista colinérgico, de que los efectos a nivel ventricular, por ejemplo, no van a ser tan intensos. ¿Por qué? Porque no hay muchos receptores de este sistema parasimpático, ¿no? A nivel de ventrículo. Y eso es usando. Bueno, acá estamos viendo a estas neuronas no colinérgicas, no adrenérgicas, que básicamente se refieren a los cotransmisores, a los que van a ayudar, a los que no están encasillados en el sistema simpático parasimpático, ¿no? Ya habíamos visto los péptidos, a la sintasa de óxido nítrico, las purinas, y van a estar distribuidas en todo lo que son las terminaciones nerviosas del sistema, tanto simpático o el parasimpático. ¿Ya? Doc, perdón que le corte. ¿Cómo dijo de las no colinérgicas y no adrenérgicas? Se las conoce como las no colinérgicas, no adrenérgicas, porque no están perteneciendo de manera específica, les decía, al sistema simpático o al sistema parasimpático, sino que ayudan. Hace un momento hablábamos las fibras de los neurotransmisores, cotransmisores, ¿no es cierto?, los que ayudaban. Y acá nuevamente nos vuelve a recordar, ¿no?, algunas de ellas. Miren, decía los péptidos, las purinas, que van a cumplir esa función, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Aquí vamos a ver, estamos hablando de estos. Dependiendo, decía, del sistema al que se esté estimulando, por ejemplo, la acetilcolina podrá ser considerado como un cotransmisor en el sistema simpático, ¿no? O tal vez, por ejemplo, la dopamina, que está más encasillado o clasificado como simpático, podrá cumplir la función de cotransmisor en el sistema parasimpático. O sea, no se los puede catalogar solo o que pertenezcan solo a un solo sistema, que pueden estar en uno y en otro lugar, pero en ese caso son cotransmisores y también se les da denominación de no colinérgicas, no adrenérgicas. ¿Ya? ¿Se comprende? O que ustedes no olviden de que existen otros neurotransmisores, hormonas, que van a ayudar a regular, ya sea la acetilcolina o la adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina, ¿no? Porque existen en algunas patologías un déficit, por ejemplo, de la liberación de estos neurotransmisores que pudiesen ser regulados o evitar de que se presente la patología con la ayuda de estos cotransmisores. Claro, ya patológicamente hablando podrá existir la depresión de estos cotransmisores y que se evidencie la patología, pero tienen esa función, ¿no?, de mantener un equilibrio, de mantener un buen funcionamiento, ¿sí? Y acá miren algunos ejemplos de sustancias. La capsaicina. Esta capsaicina se encuentra en el ají, en el locoto, en el chile, ¿no? Y esta capsaicina se considera una neurotoxina. Esta neurotoxina estimula a veces la liberación de la sustancia P. Entonces ahora no solamente estamos viendo un cotransmisor, sino el producto, el vegetal que contiene, ¿no?, ese cotransmisor. ¿Sí? La capsaicina, que se considera o que va a estimular la liberación de la sustancia P, que es un cotransmisor. Ahora, al igual que los fármacos, estos cotransmisores, estas sustancias, pueden ejercer un efecto como el efecto xenobiótico, o en concentraciones elevadas, como muestra acá la diapositiva, una destrucción de la neurona,
¿no? Se ha visto también, si ustedes leen, esta capsaicina también ejerce efectos terapéuticos protectores también a nivel de la mucosa gástrica. Pero miren, en concentraciones grandes, destrucción, ¿no? Y acá tenemos nuevamente al tercer elemento del sistema nervioso, el entérico, que hemos visto que contiene fibras no colinérgicas y no adrenérgicas, ¿no? Hemos hablado de las sensoriales, y como no colinérgicas y no adrenérgicas tenemos a las otras que no se encasillan, miren, al neuropéptido Y, al óxido nítrico, podría ser al péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Y otros. Pero, como les digo, ¿qué están desencadenando estas neuronas no colinérgicas, no adrenérgicas? Miren acá, están ayudando a la propulsión anterógrada, al movimiento peristáltico a nivel distal, porque me dice asegura la propulsión, bueno, retrógrada y anterógrada. Anterógrada, bueno, se pudiese considerar qué tipo de efecto. Bueno, vómito o expulsión, ¿no es cierto? Los dos. Y además, estos también van a participar de la relajación de los esfínteres. Entonces, básicamente están ayudando a ejercer ese efecto de lo que son las fibras, ya sean adrenérgicas o colinérgicas. ¿Se entiende esto? Es el que ayuda, el cotransmisor, que también se puede formar parte de las neuronas no colinérgicas, no adrenérgicas. ¿Sí? O pudiésemos decir incluso, hablando de terminales, las fibras sensoriales, las que captan, no son terminales, bueno, estas fibras sensoriales van a ayudar a lo que es el movimiento peristáltico, porque van a estar relacionadas con el sistema parasimpático. Eso está ayudando a cotransmisor, es el que ayuda. Cotransmisor. Ahora, este cotransmisor puede no pertenecer a ninguno de los dos sistemas, en resumen. Todo esto está listo. Todo está listo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se comprende? ¿O no? ¿Alguna Sí, duda? El pepto relacionado con el eje de la calcitonina tenemos acá. Entonces, esta imagen nos está mostrando la interacción tanto del sistema parasimpático, lo que es el simpático, consideráramos acá la porción toracolumbar, y el tercer elemento que decíamos, el entérico, ¿no? Nos muestra de que siempre va a existir una relación de todos ellos para una buena funcionalidad. Bueno, acá nos muestran unos receptores, ¿no? Donde se encuentran. ¿Ya? Entonces, todos ellos aunados, enlazados, y es acá cuando ya los vamos a ver cumpliendo el efecto, ¿no? De esos tres sistemas, pudiésemos decir. Acá vamos a ver los dos cambios, ya sea estimulantes del sistema, en este caso del parasimpático. Y este sistema parasimpático también se lo conoce, dice, como el sistema trofotrópico, que me va a desencadenar un crecimiento, ¿no? Se puede utilizar o se conoce como el sistema que está destinado para el descanso, por eso acá tenemos a nuestra personita que está recostada, o también para digerir, ¿no? Comiendo. Ustedes saben que una vez que uno ingiere alimentos, el gastrointestinal se produce el movimiento peristáltico. Es algo muy bueno, didáctico para recordar. Y vamos enunciando. Miren, los órganos receptores más importantes. En ojos. Decíamos receptores muscarínicos. Vamos a ver de qué. Si se estimula el sistema parasimpático, se va a desencadenar la adaptación para la visión cercana, ¿no? Que se conoce como la miosis o contracción de la pupila. Entonces, ¿qué se produce en ojos con la estimulación del sistema parasimpático? Miosis. ¿Ya?
Y si estamos hablando de este estímulo con la presencia de los alimentos, vamos a ver de que la salivación va a ser evidente, va a aumentar. Mira, salivación abundante, líquida. Aquí alguien puede participar. ¿En qué receptor se ubica? ¿Qué receptor se está estimulando para desencadenar la salivación? A ver, ¿qué apellido? M3. M3. Ya, a ver, vamos a considerar. Me van a dar su apellido primero y después. No, pues no van a estar, digamos, atropellándose, ¿no? Ganando al otro. Ay, durante todo el semestre van a poder participar. ¿Quiénes serán? Ticona, doc. Ya. Miranda, doctora. Bueno. Entonces M3, glándulas exócrinas, ¿no es cierto? Pero ¿dónde más saber Ticona y Miranda se encontraban? El de los receptores M3. Ticona. En músculo liso, doc, en el endotelio. ¿Ya? En el endotelio. ¿Dónde más? También en las neuronas del sistema nervioso central, doctora. Muy bien. Bueno. Entonces, salivación, ¿no? O en fisiología han visto que ese estímulo de la salivación se produce incluso hasta el ver o pensar, ¿es cierto? Y acá les damos el ejemplo, les doy el ejemplo del limón. O imagínense un limón que esté exprimiéndose en la boca puro, que va a desencadenar salivación. Incluso el hecho de pensar, me dice, puede hacer de que se active este receptor M3. Imaginarnos, ¿no? Más cuando estamos consumiendo alimentos. A nivel bronquial tenemos músculo liso, ¿cierto? ¿Quién se está estimulando? El M3, por eso les digo, el M3 es un receptor importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de efecto está desencadenando? Contracción del músculo liso, que es igual a qué? ¿A qué efecto? ¿En qué patología? Al asma. En el asma. Broncoconstricción. Pero no solamente se va a activar el músculo liso, sino también, miren, existe un aumento de las glándulas de secreción. Y este moco va a ocupar ese lumen, decíamos, y va a disminuir, desencadenando las sintomatologías, sibilancias, dificultad respiratoria, ¿no? Por eso es que más adelante, cuando hacemos fármacos que se utilizan en el tratamiento del asma, van a revertir todo aquello, y ya lo hemos estado hablando también. En corazón. ¿Sí? Una consulta. Como mencionaba el asma, después de que una persona tiene un ataque de asma, entonces habría que botar la secreción o la secreción se elimina como tal dentro de los pulmones, dentro de los bronquios. En este caso depende de la gravedad. Hay pacientes, bueno, algunos, por ejemplo, si hablamos de fisiopatología, dicen secreción de moco, ¿no? Pero si hablamos de tos, la tos es seca. ¿Por qué? Porque este moco, el hecho de que se estimulen las M3, solamente van a ocluir, ¿no? Que si inhibimos de forma directa, aunque no son muy potentes los antagonistas colinérgicos, ya no se va a producir la secreción de moco, ¿no? Se va a revertir esto. O cuando podemos administrar un efecto o un fármaco que me estimule la secreción de eliminación de este moco, cuando posiblemente este paciente, dependiendo de la edad, el sistema inmunológico, vamos a ver de qué se puede complicar. ¿Con qué? Con una infección bacteriana, ¿no? Entonces la secreción de moco ya va a obedecer a otro estímulo de las bacterias, y acá sí vamos a avanzar también como tema a los fármacos mucolíticos, ¿no? Aquellos que, o los expectorantes también, en este caso, el efecto sería el expectorante, el que me estimule la expulsión de la secreción de esta mucosidad, pero sí que es muy, muy abundante, ¿no? Depende del caso, ¿ya? Depende del caso. O, por ejemplo, si cambiamos al paciente de ambiente, ¿no? Pensando en el agente etiológico, el polen, o le quitamos su mascotita por los pelos,
Entonces ya no se va a ver estimulada la glándula, el M3, las glándulas exógenas. Entonces ya no habrá secreción de moco, ya no habrá necesidad de administrar otro fármaco. Pero para la crisis que se llegue a evidenciar, o si es muy intensa, sí, corticoides, broncodilatadores, el efecto antiinflamatorio de los corticoides va a servir de mucho, ¿sí? ¿Se respondió su pregunta o algo más? No sé. No, gracias, más bien. Ya. Vámonos a corazón. Miren, se desencadena una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque se está desencadenando, ya decíamos, una vasodilatación. Porque se libera, ¿qué sustancia? ¿Quién va a participar? Óxido nítrico. Óxido nítrico, ¿no? ¿Ustedes? Ibarra. Ibarra. Bueno, acá tiene su participación. Entonces, y es bueno no olvidar esto, óxido nítrico, vasodilatación. Tenemos hipertensión, angina, ¿no? Como temas. Y a nivel, miren, el gastrointestinal, estómago, intestino, bueno, va a verse el aumento de la secreción, el peristaltismo, lo que hemos visto, la relajación de esfínteres. Por eso acá tenemos tono del esfínter disminuido. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen que migrar, ¿no? De forma distal, decíamos. Y tenemos en estos lugares, en lugares específicos, esfínteres, ¿no? El esofágico inferior, a nivel muy distal también, ¿no? Que van a relajarse para poder concluir con todo ese proceso que tiene que transcurrir el alimento, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de alimento es. Y en fisiología han visto, o en fisiopatología también con nutrición o tipos de dieta, de que las proteínas son las que tardan en metabolizarse. Pero acá, relajación de esfínteres. Acá también podemos ver que, si hablamos del efecto farmacológico, podemos imaginarnos patologías, ¿no? Se evidencian patologías. ¿Cómo cuáles? ¿Para qué nos servirá obtener este efecto? ¿En qué patología? ¿Cuándo necesitamos aumentar el peristaltismo? Estreñimiento. Claro, en el estreñimiento, en el Hirschsprung. Y eso vamos a ver en agonistas colinérgicos, ¿no? ¿Quién dijo estreñimiento? El primer muchacho y el que dijo Hirschsprung. Apellido. Velarde, doc. Velarde, ahí está. Bueno, ¿quién más? Centeno, doctora. Centeno. Bien. Entonces, están enlazando, ¿no? Todo esto. Y yo creo que sí. Y a nivel, lo que es, a nivel vesical, miren, tenemos que nuevamente el esfínter se va a relajar. El sistema, por ende, el sistema parasimpático relaja esfínteres, ¿no? Pero al relajar el esfínter, ¿qué se está produciendo? La micción, la evacuación. Entonces, acá hay dos efectos opuestos donde dice, si bien el esfínter se está relajando, a nivel de la pared, para que se evacúe este contenido, la pared tendrá que contraerse. Por eso me nota acá, el tono del músculo de la pared se eleva, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda evacuar por este esfínter relajado. Entonces, micción. Esos son los efectos del sistema parasimpático. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al sistema simpático, ese sistema simpático se conoce como el nombre de sistema ergotrópico, ¿no? Ergotrópico, donde se va a evidenciar un gasto de energía, ¿no? Creo que con ustedes habíamos hablado de adrenalina, ¿no? Cuando estamos, o tal vez ustedes se encuentran con una persona más grande que ustedes que quiere pelear, y ustedes decidirán, dicen, ¿no? El sistema simpático te va a dar dos decisiones, el hecho de enfrentarte o de pelear con esa persona, o también huir. Eso lo hace la adrenalina, los neurotransmisores del sistema simpático, ¿sí? Hay una estimulación
de nuestro sistema nervioso. Por eso, acá en la parte superior estamos viendo de que ese sistema, o el estímulo de este sistema me va a desencadenar la atención, o una estimulación, ¿sí? Alerta, ¿no? Y en ojos tenemos lo opuesto. Creo que en fisiología va avanzando. Es todo lo opuesto, pero no es tanto así. Si en el parasimpático se evidenciaba la midriasis, acá se va a evidenciar que estoy al revés. Miosis, acá se evidencia la midriasis, y nadie dijo nada. Midriasis, ¿no es cierto? La dilatación de la pupila, lo opuesto. Y esta persona no está comiendo. Entonces, ¿qué pasará con la salivación? Es escasa, es poca. Pero ustedes dirán, no, pero ¿acaso no era del sistema parasimpático? Sí. Hay una interacción, una participación como cotransmisor. A nivel bronquial, se produce una broncodilatación. Es por eso que habíamos visto en las primeras clases de que los agonistas adrenérgicos me van a servir como tratamiento para el asma, ¿no? En corazón, se produce un aumento de la frecuencia, la fuerza de contracción y un aumento de la presión arterial. Si esta persona está, digamos, enfrentándose a alguien, está realizando actividad física, entonces puede producirse, me dice, una sudoración. Y acá la sudoración está dando la participación del sistema colinérgico. Miren, me dice acá, sudoración excesiva, elevada, estimulada, pero a través de las fibras colinérgicas. O también nos dice colinérgicas adrenérgicas. O también pudiésemos decir mixtas, ¿no? Bueno, y vamos a ver de qué acá se trata de producir, miren, energía, con la participación o estimulación del tejido adiposo, ¿no? A través de un mayor catabolismo, la liberación de mayor cantidad de ácidos grasos, o la que se desencadena a nivel hepático, ¿no? Con el catabolismo del glucógeno, liberación de glucosa, ¿no? O esta parte también nos puede servir. Liberación de glucosa o aumento de la concentración de glucosa. Entonces, algunos fármacos, o los fármacos agonistas adrenérgicos o simpáticos, me pueden exacerbar a que un paciente, pueden exacerbar la sintomatología en un paciente diabético, ¿sí? Es por eso también que hay que tomar en cuenta ello. Esto vamos a ver, vamos a aplicar en hipertensión. Porque el antagonista, bueno, ejercerá el otro efecto, pero acá podemos aplicar en un paciente que, ¿por qué no?, esté recibiendo insulina. Y en ese caso el paciente va a denotar una disminución exagerada de lo que es la glucosa, ¿no? De esa manera se puede exacerbar o en caso de tratamiento acentuar. En vejiga, lo contrario, ¿qué pasará con el esfínter? Se va a cerrar. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto final a nivel de vejiga vesical? ¿Perdón? Continencia, muy bien. ¿Cómo? Para usted misma. Aunque está acá, pero quiero que participen ustedes. Relaja el músculo liso y aumenta el tono del esfínter. Ya, relaja el músculo liso a nivel de la pared, ¿no es cierto? Para contener, para reservar, tiene mayor capacidad, ¿sí? ¿Cuál es su apellido? Flores Arratia. Ya. Arratia. Me imagino que debe haber dos flores. Bueno. Y miren acá el músculo esquelético, hay un aumento en la circulación, mayor catabolismo del glucógeno, porque posiblemente esta persona esté ya pues realizando actividad física, esté peleando o esté huyendo. ¿Sí? Gasto de energía. Entonces estos son los efectos en los dos sistemas. ¿Se comprendió hasta ahí? Doc, el estómago, intestino, lo que mostraba era... Ya, me faltó eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, no está consumiendo alimentos, no hay necesidad del movimiento peristáltico. Entonces este movimiento peristáltico se va a ver inhibido. No hay necesidad de que el alimento migre, entonces el tono del esfínter va a estar cerrado. Ahora,
La circulación también va a disminuir, ¿no? Se les dice también en los primeros años. No estudien después de comer. ¿Por qué? Porque va a existir mayor flujo a nivel gastrointestinal, porque ahí es donde se necesita todo ese proceso, ¿no? Entonces, disminuye, dicen, la irrigación a nivel del sistema nervioso y no hay captación. ¿Sí? ¿Claro? ¿O alguna duda más? ¿Ninguna? No sé si esto era lo que me estaba preguntando, se escuchó con eco. ¿Sí? Bueno, seguimos. Decíamos hace un momento de que todos estos sistemas, los tres sistemas simpático, parasimpático, el entérico, se relacionaban. Y acá vamos a ver que comprobar, diría yo, que hay relación de ellos de acuerdo a la necesidad, ¿no? Tenemos esa relación a nivel cardiovascular y también a nivel en ojo. Vamos a analizar esto. Bien. A nivel cardiovascular. Y vamos a relacionar vaso sanguíneo, vascular. Tenemos acá una presión arterial normal, pero que puede cambiar. Hipertensión o hipotensión. Hipertensión como patología, ¿no? Por el aumento o el sobreestímulo del sistema simpático. Acá vamos a quedar para aplicar. Claro, aterosclerosis y demás, diabetes puede repercutir. Pero si existe una hipertensión arterial, con lo que hemos comentado, ¿qué sistema va a actuar? Uy, chicos. ¿Qué sistema va a actuar cuando existe una hipertensión? Tendría que actuar. El sistema nervioso simpático, el de alerta. Si hay una hipertensión, ¿será que el de alerta? El parasimpático. El parasimpático. Porque el simpático produce una vasoconstricción. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer por ende el parasimpático para usted, muchacho varón? ¿En qué sentido? Porque, a ver, el parasimpático va a producir una vasodilatación. Claro. Entonces, el parasimpático desencadena vasodilatación a través de ¿qué? Proceso que ya hemos mencionado. La liberación de neurotransmisores. O directamente a los receptores. Ese neurotransmisor, ¿qué efecto va qué mecanismo, qué proceso más va a desencadenar? Hemos visto a nivel subendotelial que se encuentra otra persona. Óxido nítrico. Óxido nítrico. Óxido nítrico. Ese es el que va a desencadenar ese efecto de vasodilatación, ¿no? Entonces, sí, se va a activar el parasimpático, ¿no? A nivel del receptor del músculo liso vaso sanguíneo, decíamos, ¿no? Que se encuentra el endotelio. ¿Qué se va a liberar a nivel endotelial? Óxido nítrico. ¿Qué me va a producir el óxido nítrico? Vasodilatación. Y el efecto será disminuir la hipertensión, por ejemplo, en el paciente, ¿no? Puede ser. Ahora, pero resulta que si bien se ve ese efecto generalmente, dice, lo da el antagonista adrenérgico, ¿no? Donde se evidencia el efecto que me va a modificar, dice la presión arterial, es a nivel de la frecuencia cardíaca. También existe, ¿no es cierto? Decíamos, hay una interacción de lo que es corazón, vaso sanguíneo. Entonces, hace un momento decíamos, el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Y claro, por ende hay una modificación a nivel del músculo liso. Entonces, acá es donde se está ejerciendo un cambio directo, vamos a decir, para que se comprenda, del sistema parasimpático. Al modificar la frecuencia cardíaca, al disminuir la frecuencia cardíaca, se modifica lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Y ya no va a existir la necesidad de que existan estos mecanismos de compensación, regulación, que es el de la vasoconstricción, por ejemplo, a nivel de vaso sanguíneo, y se controla esta hipertensión, ¿no? Entonces, el sistema parasimpático participa a través de la modificación de un elemento, ¿ya? Ahora, si estamos hablando, ¿qué ejemplo me darían ustedes
si queremos que participe el sistema simpático. ¿Qué patología, qué cambio? Temporada de exámenes. Una hipotensión. A ver, hipotensión. Doc, ¿puede ser un shock hipovolémico? Ya, magnífico. Shock hipovolémico, una pérdida, bueno, dependiendo, ¿no? Hipovolémico. Una hemorragia masiva pudiese ser. Entonces, ¡fum! Baja de forma intensa la presión arterial. ¿Sí? ¿Cómo apellida el que dijo shock hipovolémico? Garay, Doc. Ay, que está Garay. Bien, entonces el sistema simpático, ¿qué va a hacer? Dice, miren, el sistema simpático puede participar estimulando la resistencia vascular periférica, un mecanismo, aumentando la frecuencia cardíaca. Ahora, ustedes dirán, uy, si presenta este paciente una hemorragia masiva, al aumentar la frecuencia cardíaca va a perderse sangre con esa frecuencia, pero existe una finalidad, ¿no? De mantener, nos dice, la funcionalidad a nivel, o la oxigenación a nivel de encéfalo y corazón, ¿sí? Habrá un aumento de la fuerza contráctil y habrá un aumento del tono venoso. Cosa de que con todos estos procesos o cambios, miren, vamos a modificar el gasto cardíaco, aumentar el gasto cardíaco. Todo está relacionado con lo que es el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia o de fuerza contráctil me dará un aumento del volumen latido, o el hecho de que se produzca una venoconstricción me va a desencadenar un mayor retorno venoso, ¿no? Entonces, me dice, si bien no vamos a llegar a un equilibrio o una presión arterial adecuada a la inicial, estamos manteniendo una buena oxigenación, ¿sí? No solamente van a participar desde el sistema simpático y parasimpático. Bueno, antes aquí estaban, pudiesen estimular a los vasoreceptores, ¿no? Entonces estos vasoreceptores, dependiendo de la necesidad, están activando los diferentes sistemas. Diríamos entonces que se evidencia el estímulo del sistema nervioso, pero también tenemos la activación del sistema hormonal, ¿no? Y si estamos hablando de presión arterial, estamos hablando de flujo, manejo de líquido, y acá es pues donde, dependiendo de una hipovolemia, el flujo va a disminuir. Habrá un aumento de la presión a nivel de los vasos sanguíneos, porque se está priorizando el tejido, y eso va a hacer de que llegue menos flujo a nivel de parénquima de riñón. Entonces, esto hace que se alerte el sistema hormonal. Ustedes saben de que ese sistema hormonal, y eso es algo que también vamos a comentar mucho, va a verse activado con lo que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y este va a desencadenar la absorción de sodio y agua, y este me va a modificar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Aumentar el gasto cardíaco y va a tratar de estabilizar, ¿sí?, al paciente. Entonces acá estamos viendo que participan varios sistemas. Hormonal, en este caso a nivel cardiovascular, con el ejemplo de lo que es la modificación de la presión arterial. ¿Sí? Bueno, acá tenemos ciertos transmisores. Miren, pueden ser inhibitorios o pueden ejercer un efecto excitatorio, similar a lo que habíamos comentado en los cotransmisores, ¿ya? Pero podemos nosotros irnos a la explicación como los transmisores a nivel presináptico, ¿no? Los los heteroreceptores, ¿sí? A eso se refiere. No digamos esta población presináptica, por eso me dice. El hecho de que estén presentes receptores que guarden o recapten, ¿no? Y de esa manera modifiquen la presencia de neurotransmisor a nivel de la hendidura, ya sea del sistema simpático o del parasimpático, ¿no? Por eso hablamos de efecto inhibitorio, de efecto excitatorio, siendo el efecto agonista o el efecto antagonista. Aquí voy a quedar, chicos, ¿ya? Voy a tomar la lista. ¿Se comprendió? Sí, Doc.
Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Sigan leyendo y la próxima clase estaremos viendo, terminando el tema, posiblemente resolviendo casos clínicos y si nos alcanza el tiempo, que no tenemos apuro, continuar con agonistas colinérgicos, ¿ya? Y yo le había puesto la asistencia van, acebo, argote. ¿No está argote? Arnés. Tampoco. Doctora, Arnés ha ido a la universidad a reclamar algo de su rote. ¿Ya? Doc, perdón, no podía activar mi micrófono. Ya, argote, ¿no? ¿O cómo es? Sí, árgate. Arnés. Luego tenemos a Arraya. Está bien que me haya comentado esto, chicos. Pueden dejar en claro con los amigos también, pero siempre que sea cierto, ¿no? ¿No está Araya? Sí, Doc, presente. Ay, ya iba a decir segunda falta. Barral. Acá, Doc. Bien, Barriga. Presente, doctora. Ah, Bilbao. Presente, Doc. Castellanos. Presente. ¿Se escuchó, no? Sí. Daza. Gracias. Presente, Doc. Bien. Encinas. Presente, doctora. Pereira. Presente, doctora. Flores. Presente, doctora. Flores Saraí. Flores Carolina. Presente, doctora. Bien. Gamboa Noelia. Presente, doctora. Bien. Garay Jan. Presente, Doc. Bien. Gómez Niño de Guzmán. Presente. Ya. Gutiérrez Dani. Presente, doctora. Bien. Gutiérrez Alejandra. Gutiérrez Eddie. Presente, doctora. Ya. José. Carla. Presente, doctora. Ya. Baita, Frank. Presente, doctora. Bien. Hurtado. Jean Paul. Ahí está. Ibarra. Presente, doctora. Yo. Presente, doctora. Bien. Loaiza. Presente, doctorita. Bien. López. Presente, doctora. Han. Melina. Luján, presente, doctora. Bien. Márquez. Giovanna. Presente. Yo. Bien. Ya. Miranda. Presente, doctora. Bien. Miranda Nayeli. Miranda Francisco. Presente, doctora. Ya. La que participó es ella o él. Miranda Francisco. Acá tengo solamente anotado Miranda. No, Nayeli participó. Nayeli, muy bien. Eso, chicos, ustedes saben, ustedes se conocen. Me van a decir Nayeli. Montaño. Presente. Mundo corre. Erika. Muñoz, Ricardo. Presente, doctora. Nilipu. Presente, doctora. Orellana. Jessica. Presente, doctora. Ortuño. Presente. Bien. Parco Andrés. Presente, doctora. Pérez Marco. Presente, doctora. Pizarro Almendra Javiera. No, Almendra es el nombre. Pizarro Rodríguez Almendra. Vera. Pizarro, presente, doctora. Rivera. Rivera, presente, doctora. Riva. Presente, doctora. Cavado. Sánchez. Ticona. Presente, doctora. Torrejón.
Rico, Diego, Presente, doctora. Marta Flores, Presente, doctora. Vargas, Presente, doctora. Velarde, Presente, doc. Belis, Zambrano, Presente, doctora. Presente, doctora. ya, Jimena y Sharon. Zamorano, Presente, doc. Centeno, creo que es el último. Presente, doctora. Sí, Disculpe, doctora, Belis presente, no podía activar. Belis. Bueno, chicos, entonces hasta la próxima clase. ¿O alguna duda? O tenemos tiempito, chicos, no sé, 8:15. ¿Alguna duda podemos despejar? ¿Entendido? Entonces, básicamente, si hablamos del sistema cardiovascular, estaremos hablando de hipertensión, o tal vez vamos a ver que existen 5 grupos farmacológicos que van a enmarcarse en estos 2 tipos de efectos. A ver, ¿qué antihipertensivos conocen? Con todos estos receptores, sistemas. Los sartán. Ya, el losartán, ¿a qué grupo pertenecerá? Antihipertensivos. Ya, esa es, digamos, la indicación. Beta bloqueantes. Ya, falta entonces mencionar el grupo, ¿no? Por eso ayer o el otro día estábamos repasando grupo de fármacos. Beta bloqueantes, ya, puede ser beta bloqueantes. El losartán también. Losartán. Otro. ¿Qué más nos puede servir? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya, los IECA. Acá estamos viendo de que el efecto es inhibitorio a este nivel, ¿no? A nivel hormonal. ¿Sí? Muy bien, otro. O dentro de los IECA teníamos a los ARA2. ¿Qué serán los ARA2? Antagonista del receptor de angiotensina, creo. Ya, 2. Muy bien. Es más selectivo, ¿ya? Por eso hace la diferencia a nivel de los receptores. Otro. Diuréticos, tiacídicos. Diuréticos, ya pueden ser, bueno, con mayor frecuencia los tiacídicos, dependerá del tipo de hipertensión. ¿Qué más? ¿Qué estamos viendo que se produce? Vasodilatadores, Doc, que pueden Exacto. ser por medio del óxido nítrico. Exacto. Creo que usted mismo respondió. Entonces, como siempre, vamos a ir recordando todos estos efectos en las diferentes patologías vasodilatadores. Y vamos a ver de que existen vasodilatadores que ejercen su efecto tanto a nivel arterial o venoso. Y ustedes por su fisiología saben de que, y anatomía saben que las venas tienen mayor predisposición a relajarse. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera van a actuar. Van a ser más eficaces los venosos. Y si hablamos de eficacia y hablamos de vasodilatadores, vamos a ver de que estos se pudiesen administrar en hipertensiones severas o en urgencias hipertensivas, porque el efecto va a ser mayor. O si hablamos de los antagonistas adrenérgicos, bueno, veremos, ¿no? El efecto ya sea en alfa o en beta, como hemos estado viendo. Por eso es importante, chicos, repasen. Si no lograron estudiar ayer, anoche, entonces, a conciencia, ¿no? Vayan relacionando esto. ¿Dónde está alfa 1? ¿En qué patología pudiese ser? ¿Qué tipo de efecto agonista, antagonista? Porque ya vamos a ir viendo los efectos agonistas y vamos a ver qué fármacos ejercen este efecto agonista, cómo se clasifican, cuál es el mecanismo de acción, ¿no? En qué patologías. Vamos a ver ya la aplicación terapéutica de estos fármacos, al igual que los antagonistas, colinérgicos, los adrenérgicos, ¿no? Y así vamos a aprender lo que es el tratamiento con estos grupos farmacológicos. Bueno, bien, chicos. Tengan un buen día
Y hasta la próxima semana con ustedes. Si es que no hay dudas. O escucho. Bueno. Todo bien, Doc. Está bien. Chao, chao. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Pero- Chao, chao.